Bien, Dios te bendiga en esta hora. Vamos a elevar una oración a Dios. Vamos a pedirle que nos ayude para poder escudriñar su palabra. Padre Celestial, estamos delante de ti porque eres bueno, porque eres fiel y eres justo. Te pedimos que nos dirijas y que nos ayudes a entender y escudriñar tu palabra en esta hora. Gracias te damos, Señor. Amén. Bien, pues vamos a estar hablando ahí de Primera de Corintios. Vamos a ver la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, de los versículos del 18 en adelante. Como tú recordarás, cuando Pablo hablaba en este tiempo a los griegos y hablaba también a parte de los romanos, él siempre hacía alusión a la sabiduría. En algunos de sus pasajes que encontramos del apóstol que escribió él, podemos darnos cuenta que él siempre marcaba una diferencia muy clara entre estas dos vertientes de esos tiempos. Hoy en día pues ya no estamos en un lugar como aquellos, ¿verdad? Pero sí estamos en un tiempo donde la sabiduría, la ciencia ha aumentado y donde el hombre ha estado buscando solución a muchos problemas, no solamente a las enfermedades, sino también el ser humano busca la manera de hacer la vida más sencilla a través de construir ciertos objetos, ciertos aparatos, incrementar la tecnología. Siempre el ser humano ha buscado ser más sabio y entendido, que Dios siempre ha buscado la manera de sobresalir, de tratar de ser autosuficiente. Y cuando nosotros en estos tiempos hemos aprovechado a compartir la palabra del Señor, yo espero que tú lo hayas estado haciendo en este tiempo, hayas hablado a otros de Cristo, hayas estado orando por otras personas. No solamente se trata de estar en casa, sino en este tiempo que a lo mejor estuviste más apartado de congregarte en el templo de una manera física, pues yo espero que hayas estado haciendo pues tus reuniones familiares, pero también compartiendo con la familia de Cristo. ¿Por qué? En ocasiones cuando Pablo hablaba en este caso a los corintios, podemos ver ahí en el versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Cuando dice es locura a los que se pierden, está haciendo referencia que es sin entendimiento. Para el mundo actual, el hablarles de Cristo y el hablarles de un Salvador, el hablarles de que todo esto que está pasando apenas son principios de lo que ha de venir. Esto no es ni siquiera podemos comparar esto con lo que va a ser en los tiempos ya cuando Cristo haya venido por su iglesia y venga la gran tribulación. Esto no es comparado a eso. Esto solamente es parte, pero no tiene nada que ver esto, lo que estamos sufriendo ahora, con lo que ha de venir. Y cuando nosotros empezamos a hablarle a las personas o a compartir del Evangelio, a muchas personas se les hace locura, a pesar de lo que están viendo ellos en estos tiempos. Hay muchos otros que han sensibilizado su corazón y han hallado entendimiento en las Escrituras y se han acercado a Cristo. Pero por eso aquí Pablo decía, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra del Señor y la enseñanza que está en nuestras vidas, en estos tiempos de dificultad, tiene que ser poder, pero poder no cualquier poder. No es poder del que nosotros imaginamos que es para hacer grandes señales o a lo mejor hacer grandes prodigios. No, eso es parte de. Pero cuando está hablando de pero a los que se salvan, no, esto es a nosotros, es poder de Dios. Quiere decir que ese poder viene anclado con la fe y con sabiduría, porque en el versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cuando se está haciendo referencia a esto, podemos darnos cuenta que Pablo menciona que hay mucha sabiduría humana en estos tiempos. En ese tiempo había también mucha sabiduría, era el tiempo de los filósofos, de los grandes pensadores, que muchos de ellos hasta el día de hoy tienen gran influencia en la sociedad. Pero en este tiempo ya no tenemos a lo mejor esos filósofos que había antes, pero sí tenemos mucha gente entendida, mucha gente sabia. La ciencia ha aumentado en gran manera. Y dice aquí la palabra que destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Por qué dice destruiré la sabiduría de los sabios? Quiere decir, la sabiduría humana delante de Dios no tiene validez para poder entender lo profundo de las Escrituras. Porque mientras el mundo se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde vamos? La palabra del Señor desde hace cientos o miles de años ya ha sido escrita. Y esta palabra que tú tienes en tus manos, yo espero que tengas tu Biblia ahí en tu casa, que estamos leyendo ahora, fue escrita hace muchísimos años. La respuesta a todas las preguntas que tiene la humanidad hoy en día está aquí. Sin embargo, ellos no pueden ver esto porque les es locura. Dicen, ¿cómo la Biblia me va a dar a entender lo que yo necesito? Entonces, para ellos es locura las Escrituras. Ellos no creen en que vamos hacia un fin
Ellos no creen que va a venir Cristo y va a llevar a su iglesia. Muchos de ellos no creen en el rapto, lo ven como locura. Hay gente dentro de las iglesias que aún no creen que Cristo va a venir por su iglesia. Hay otros que creen pero lo tienen por tardanza. Y hay otros que siguen haciendo grandes planes y grandes proyectos. Todavía se visualizan a 30 años, a 40 años. ¿Y qué pasa cuando viene todo esto? Dice la palabra en el versículo 19, desechar el entendimiento de los entendidos. Los entendidos, aquellos hombres que creen tener la razón por encima de Dios. Y fíjense, en el versículo 20 se empieza a hacer cuestionamientos, porque dice, ¿dónde está el sabio? Hoy en día, ¿dónde está toda la tecnología que nosotros creíamos que podía salvarnos? Hoy en día, ¿dónde están todos los científicos que desafiaron de alguna manera a Dios mejorando la genética de los seres humanos? Hoy en día no pueden combatir una cepa de un resfriado, algo que lleva muchos años ya entre nosotros. No pueden buscar una solución tan fácil. Tenemos a científicos muy buenos en nuestro país y no han podido encontrar una solución a algo que según la ciencia no tiene tanto índice de mortandad. Hay mucha confusión, hay muchos que dicen que esto es verdad, hay muchos que dicen que esto es mentira, pero la verdad es que de todos, nadie ha dado una respuesta única. Todos tienen diferentes puntos de vista, aún entre los cristianos. Hay muchos que creen y hay muchos que no creen lo que está pasando. Pero la palabra dice, ¿dónde está el sabio? Hoy en día, ¿dónde están esos hombres, esos cristianos que creen saberlo todo? ¿A dónde están? ¿A dónde están los científicos? ¿A dónde están los presidentes, los grandes líderes mundiales hoy en día? Dice, ¿dónde está el escriba? El que cree tener gran conocimiento. ¿A dónde está hoy en día? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Se dan cuenta cómo Dios, cuando permite algo como lo que estamos viviendo ahora, el mundo ya no sabe a dónde va? El mundo pierde el rumbo. Por eso la palabra del Señor dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué nos está dando a entender la palabra de nuestro Dios? El mundo y el ser humano por sí mismo no puede entender los pensamientos de Dios. Y aún la misma iglesia de Cristo que hoy en día está dormida, que no se ha levantado de ese sueño, esos cristianos tibios, esos cristianos fríos, esos cristianos que no tienen la necesidad de orar, esos cristianos que pecan y a lo mejor dicen una mentira o son orgullosos, son chismosos, son comunicativos, son habladores. Y muchas de las veces viene el Espíritu Santo, los redarguye y persisten en lo mismo porque creen que tienen sabiduría para poder seguir viviendo su vida en una manera incorrecta delante de Dios. Dice que la sabiduría de Dios no puede ser entendida por el mundo. Por eso es que mucha gente, por más que se le habla, aún dentro de la iglesia de Cristo, no puede quitar su venda de los ojos. Porque la sabiduría que ellos están ocupando para vivir la vida es una sabiduría humana. Y cuando tú les hablas de arrepentimiento, les hablas de perdón, les hablas de dejar su vida pasada y les hablas también de que tienen que dejar ya ese orgullo que tienen en sus corazones y perdonar a su hermano, les parece locura. Por eso dice aquí la palabra de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo agradezco a Dios por aquellos primeros cristianos que dieron su vida por ti y por mí. Ellos no eran cristianos como los de hoy en día. Yo sé que tú conoces algo de historia bíblica, por lo menos has de conocer lo básico. Hoy en día nos creemos como superhombres. Creemos que nuestra poquita fe nos va a salvar de lo que estamos viviendo. Creemos que por ser cristianos no nos va a pasar nada, no nos vamos a enfermar, no vamos a sufrir. Vamos a ir de victoria en victoria viendo cómo todas las personas que nos hacen mal sufren. Yo me pongo a pensar cómo eran los primeros cristianos. ¿Sabes? Esos primeros cristianos morían empalados, morían comidos por los leones, morían aún quemados vivos. ¿Y sabes qué narra la historia bíblica? Que ellos morían alabando al Señor. Hoy en día, quiero que reflexiones y pienses. ¿Cuántas de las veces nada más porque nos pasan ciertas cosas en nuestra vida y estamos renegando de Dios? Doy gracias a Dios por la vida de esos hombres que tuvieron el entendimiento y las ganas y el Espíritu Santo en sus vidas, de verdad con llenura, para poder seguir adelante.
Hoy en día la iglesia de Cristo no está despertando con lo que está pasando. Hay muchos que se han desanimado, otros han renegado de la palabra de Dios. Pero aquí dice, claramente dice, que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero gracias a Dios por los creyentes, por ti y por mí, por la locura de la predicación. ¿Por qué la locura de la predicación? Porque para el mundo es locura. Porque para el mundo los de afuera no pueden entender cómo puede haber una persona que se hace llamar cristiana y en medio de estas dificultades puede decir, Señor, gracias. Gracias por esta pandemia. Gracias porque estoy aprendiendo a depender de ti. No es fácil, hermanos. No es fácil. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas. Nadie está exento del dolor. Para los que hemos estado en este tiempo podemos ver a muchas familias, hay muchas iglesias, hay muchos lugares que están sufriendo la pérdida de una persona. Para la iglesia de Cristo no son días fáciles, pero estos días no se comparan con los de los primeros cristianos que ni siquiera podían estar viendo un video como tú. A lo mejor ahorita estás en tu casa sentado. Yo espero que por lo menos hayas tomado el tiempo para estar en tu casa sentado viendo este video. Porque imagínate si en este momento tú estás haciendo tu quehacer, estás comiendo, estás a lo mejor con el celular viendo el video y por acá viendo la pantalla. Déjame decirte que en ese tiempo los primeros cristianos tenían que esconderse en cuevas y era locura para el hombre. Pero por esa locura de la predicación, gracias sean dadas a Dios que hoy somos salvos. Y dice la palabra en el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Cuántas de las veces le decimos a Dios, Señor, si tú estás conmigo, quiero que me resuelvas mi problema así, así, así y así? Estamos como los judíos errantes. Buscamos la sabiduría en prodigios. Otros buscan la sabiduría en su misma sabiduría, como los griegos filósofos. Pero dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para el mundo hablarles de Cristo es una locura. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, donde la iglesia de Cristo es cuando más tiene que hacerse presente, no es para estar escondidos con temor, porque el temor no puede ser más grande que nuestra fe por Dios. Si el temor que tú tienes en este tiempo es mayor que tu fe por Dios, entonces hay que reflexionar y ver cómo está nuestra vida en Cristo. Y no se trata, hermanos, de que digamos, voy a quitar las medidas de seguridad. No, porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a respetar, porque no lo hacemos solo por nosotros. Si tú dices, yo no voy a usar las medidas de seguridad porque yo creo en Cristo, déjame decirte que estás siendo un irresponsable, porque vives dentro de una sociedad. Y lo que a ti te pasa, no vives en un mundo aislado, puedes afectar a otras personas. Por eso seamos conscientes con nuestras palabras y nuestras acciones hoy en día. Hoy la iglesia de Cristo tiene que dar un verdadero testimonio. Yo escuchaba a un hermano decir, en estos días estuvimos compartiendo el evangelio y una de las personas mencionaba, si nosotros como iglesia no comprendemos a qué hemos sido llamados, y somos temerosos para poder hablar y orar por otras personas, entonces no sé para qué estamos aquí en la tierra. Había otra persona que mencionaba y decía, si Dios permite que podamos compartir a la gente, hay que hacerlo siempre con las medidas. Pero si Dios permitiera en su gracia que alguien de nosotros se enfermara, y nosotros recordamos a los primeros cristianos y decimos, Señor, ellos no tenían miedo a morir. Hoy en día los cristianos tenemos miedo siquiera poder orar, podernos levantar de madrugada. Hermanos, es tiempo de que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y busquemos sabiduría de lo alto. Porque la palabra de Dios y la enseñanza de Dios es locura para los hombres y aún es locura para los mismos cristianos hoy en día. Hay cristianos que solamente se hacen llamar cristianos, pero no viven como Cristo lo demanda. Dice la palabra del Señor, el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sabes por qué dice esto? Con esto vamos a terminar. Porque dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Sabes por qué dice lo insensato de Dios? No porque Dios no tenga entendimiento, sino porque Dios nos dice, perdona a aquella persona que te ha hecho mal, aquella persona que te ha ofendido, aquella persona que ha hablado mal de ti.
Perdona a aquella persona que muchas de las ocasiones te ha calumniado. Para los hombres, eso es insensatez. Yo no puedo perdonar a aquel que me hizo mal. Para los hombres, eso es locura. Y le llaman insensatez de Dios. Los hombres dicen, es que eso no es cierto. O sea, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Pero la palabra del Señor dice que es más sabio que los hombres esto. Aunque para unos es insensato, para esto Dios es sabio. Dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sabes por qué lo débil de Dios? La fortaleza de un cristiano no se ve en cómo tú aparentas, ni en lo fuerte que hables, ni tampoco en tu forma de conducirte con las personas. Eso no es ser fuerte. ¿Sabes dónde se ve la fortaleza de un verdadero cristiano? En su humildad. En la forma en la que se humilla cuando clama al Señor en lo íntimo. Ahí está una verdadera fortaleza. Ahí está un verdadero cristiano fuerte. Eso es fuerte delante de Dios. Pero para los hombres el que alguien venga y se postre, para los hombres que alguien vaya y pida misericordia a Dios es locura. Y aún para los mismos cristianos hoy en día es locura eso. Dice la palabra del Señor, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, llevémonos en nuestro corazón el versículo 30. Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Tú ya has sido justificado si le has entregado tu vida a Cristo. Debe haber una santificación en nuestro corazón para que un día podamos ser redimidos juntamente con nuestro Salvador. Y nadie se gloríe por lo que es ahora. No te gloríes por lo que tienes, ni tampoco por lo que sabes. Porque el Señor y Cristo Jesús nos ha establecido su palabra como un medio de medida. Porque los que se creen sabios hoy en día no tienen la respuesta, pero Cristo es nuestra única y suficiente respuesta a nuestros problemas y a nuestras preguntas. Tú eres una respuesta ahí donde estás, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, si ya estás regresando. Tú conoces la verdad y la verdad da libertad, dice la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es tiempo de que tú y yo la compartamos. Ya no te la guardes, ya no guardes esas verdades, ya no guardes esa sabiduría que viene de lo alto. Comparte de la palabra del Señor. Tú dirás, soy mudo para hablar. Comparte con el ejemplo. Comparte con tu vida. Es la mejor forma de predicar muchas de las veces, con el ejemplo. Porque las prédicas se olvidan, pero el ejemplo de las personas permanece. Sea un cristiano esforzado, sea un cristiano fuerte, y busquemos estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, buscando de lo alto su sabiduría. Señor, eres bueno y misericordioso. Por eso tú has elegido avergonzar la sabiduría del hombre en estos tiempos y desde los tiempos antiguos, Señor. Porque tú nos enseñas la importancia que tiene ser justificado, santificado para tener redención en aquel día. Tú sabes que muchos de los que están viendo este video, Señor, les parecerá locura. Pero habrá otros que sí reflexionen en sus vidas y tomen el consejo de tu palabra. Yo te pido por toda la iglesia, Señor, toda la iglesia de Cristo. Porque sabes que en estos tiempos son tiempos bien difíciles, Señor, que estamos sufriendo y que estamos llorando y que estamos padeciendo todo lo que está pasando en estos tiempos. Yo te pido que sea tu presencia con nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes hasta el día que tú vengas o nos llames a tu presencia, y ayúdanos a buscar esa sabiduría que solo tú das. Porque esa sabiduría, Señor, nos llevará en contra de la corriente del mundo. Porque el mundo tiene un concepto de sabiduría y un concepto de fortaleza, pero tú tienes otro concepto. La sabiduría viene de ti y la fortaleza viene en la humillación delante de tu presencia. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.